vamos a comenzar esta entrevista con el doctor Manes. Arrancamos agradeciéndole la deferencia porque el doctor Manes está presente en la ciudad de Rosario. Estuvo anoche inaugurando la sede del Instituto de Rehabilitación de INECO y se quedó para este programa. Te agradecemos muchísimo, Facundo. Un placer estar con vos. Bueno, una deferencia enorme que has tenido y te lo agradecemos profundamente porque es un placer también para ustedes seguramente escuchar todo lo que el doctor Manes tiene para decir, porque hablamos del cerebro y en los últimos años se han descubierto muchísimas más cosas que podemos hacer si educamos al cerebro, que es plástico, es flexible, y podemos aprender a ser más felices si lo educamos bien. De eso hablamos hoy con el doctor Manes. Facundo, ya hace pocos días veía un reportaje que te hicieron donde das pautas concretas que tenemos que cumplir para ser más felices, reeducando el cerebro. Bueno, hoy sabemos que hay mucho estudio de la felicidad. La felicidad es algo relativamente nuevo en la especie humana, porque hay que entender nuestro cerebro, el cerebro de todos nosotros, de la audiencia, como producto de millones de años de evolución. Y en esos millones de años de evolución, nuestra especie ha estado enfocada en sobrevivir. Recién en los últimos miles de años, que miles de años en la evolución humana es nada. En un ratito. Recién en los últimos miles de años nos hemos empezado a preguntar quiénes somos, para qué estamos y la felicidad. O sea que nuestro cerebro, en síntesis, no fue evolucionado para ser feliz, evolucionó para sobrevivir. Y recién ahora estamos preguntándonos cómo vivir mejor. Y hay algunos conceptos, porque es difícil medir la felicidad, pero un aspecto tiene que ver con la libertad. La gente que se siente libre en su trabajo, en su comunidad, siente más bienestar. También el manejo del tiempo personal y también el manejo de las emociones. El disparo emocional no se puede evitar. Si vos me causás celos, envidia, admiración, afecto, ese disparo no lo puedo, porque el cerebro, somos emocionales los humanos y las personas nos generan emociones. Ese disparo o una situación característica, que un adversario ganó un premio o que un amigo ganó un premio, son dos emociones diferentes, ese disparo emocional no se puede modificar. Lo que sí se puede modificar y trabajar es la consecuencia de ese disparo emocional, para tratar de ser más felices. Básicamente, resumiendo, de la manera que pensamos es la manera que sentimos. Si yo pienso ahora que este reportaje está siendo muy malo y aburrido, me voy a sentir mal. Si yo pienso que este reportaje está siendo bárbaro, me voy a sentir bien. Y yo no sé cómo está haciendo, ni qué pensás vos, ni qué piensa la audiencia. Entonces, todo está acá y hoy se pueden hacer cosas para trabajar e intentar tener un poco más de bienestar. Y para ser más felices. Bueno, pero también tienen que ver costumbres nuestras cotidianas, ¿no? Que también influyen sobre el cerebro. Como dormir bien, eso es fundamental. Fundamental. El sueño es salud. Y una persona que vive 90 años, 30 años la pasó durmiendo. O sea, el sueño es un tercio de nuestra vida. Algo importante debe pasar en el sueño. Hoy sabemos que pasan varias cosas importantes. Por ejemplo, que la memoria se consolida, que el sueño ayuda a la consolidación de la memoria, también que modula el sistema inmune, modula la respuesta hormonal, pero además el sueño es salud. La gente, dormir mal, primero que cuando uno duerme mal, el otro día puede estar más fatigado, irascible, con mal humor, menos creativo, pero además ahora hay bastante evidencia científica que dormir mal crónicamente puede desencadenar otras enfermedades. Doctor, usted decía recién que la predisposición es fundamental, ¿no? Ahora, ¿cuánto influye después en algunas patologías y enfermedades que exceden a veces la predisposición y la posición que uno adopta ante la vida misma? Gente que es muy sana, que come bien, que, digamos, hace actividad física, tiene problemas de salud a muy temprana edad. ¿Cómo se explica eso? Es una buena observación, porque todas estas pautas que estamos dando para cuidar el cerebro, que me preguntaba Susana, que es estar socialmente más activo, la gente aislada socialmente se muere antes. Estar aislado socialmente es un factor de mortalidad más severo que el alcoholismo severo o que el tabaco. El ejercicio físico, el ejercicio intelectual, el sueño, el manejo del estrés, todas estas cosas que decimos no es que te aseguran que vas a estar libre de enfermedad. Lo que hacen es que en grandes poblaciones la gente que tiene estas conductas tiene menos enfermedad o reduce el deterioro cognitivo. Pero está muy bien tu punto, que es, aunque hagamos esto muchas veces por cuestiones genéticas, por cuestiones que la ciencia todavía no entiende, o por fisiopatologías específicas, se desarrolla la enfermedad. Porque a la inversa, uno a veces escucha de la persona que no se cuida, que no hace toda esta rutina, digamos, correcta, mirá lo que le pasa a alguien que se cuida, que tiene algún problema importante a los 40. Entonces, más vale hago lo otro. Bueno, pero es difícil.
es muy bueno el punto porque estamos hablando de estudios grupales que muchas veces no se pueden aplicar a un individuo. Pero si vos agarrás 10.000 personas que tienen esta conducta, que se cuidan físicamente, que no tienen sobrepeso, que tienen el colesterol en valores normales, la glucemia también, la tensión arterial, que duermen bien, que manejan el estrés, que tienen desafío intelectual, que tienen vida social activa, si agarrás 10.000 personas así versus 10.000 personas que hacen todo lo contrario, en este grupo va a haber menos riesgo cognitivo. Pero eso no quiere decir que una persona de este grupo se enferme y que una persona de este grupo no tenga problema. Además hay factores, y con esto termino, que intervienen por más que uno se cuide. Uno a veces ve, a mí me llamó la atención, yo soy de Salto, la provincia de Buenos Aires, a mí me llamó la atención una persona que corría, era flaco, estaba como obsesivo, yo que me daba envidia porque... y después me enteré que tuvo una enfermedad, no importa. Pero que ahora después entendí que hay otros factores, que son el propósito en la vida, el optimismo, que tienen mucho que ver. Uno puede hacer ejercicio todo el día y ser obsesivo, pero si aparte es una persona negativa, tóxica, no tiene un propósito en la vida, esas cosas pueden enfermar más y no se pueden contrarrestar con el ejercicio físico. O sea, hay muchas cosas que no se pueden medir que influyen en la buena calidad del cerebro y de la vida. Hoy día hay muchas sectas o religiones, como se pueden llamar, o algunas otras ciencias, si se quiere, que hablan de la felicidad como un fin, ¿no? Y la felicidad medio como que es algo como una entelequia, uno no termina de descifrar claramente porque supongo que la felicidad es distinta para cada persona. Totalmente. ¿Cómo, digamos, cuál es el concepto que usted cuando habla de felicidad plantea? Bueno, lo primero que hablo, porque hay varios estudios de felicidad en la ciencia, inclusive un país de Oceanía ha instalado el concepto de felicidad nacional. O sea, además de las variables económicas, medía la felicidad. O sea, que la felicidad hoy es un tema que hasta los gobiernos lo usan para medir el bienestar. Yo lo asocio con bienestar, la sensación de bienestar, y son situaciones donde no se sabe bien la definición. Es difícil, es muy buena tu pregunta también porque es difícil científicamente estudiar la felicidad por el concepto abstracto, que significa... pero se asocia a bienestar. Yo creo que una palabra adecuada es una sensación de bienestar. Y tiene que ver muchas veces con la ausencia de miedo. El miedo es un enemigo de la felicidad. La gente puede estar bien, pero tiene miedo que pase algo. Miedo, el cerebro genera miedos muchas veces imaginarios. Quita libertades. Y también la falta de libertad. O sea, pero coincido que es difícil medir científicamente la felicidad porque es un concepto que puede ser diferente según la cultura y la persona. Si cada vez aprendemos más que muchas de las cosas que nos atraviesan a lo largo de la vida tienen que ver con el cerebro y con el comportamiento individual. ¿Qué componente tiene la nutrición en el cerebro? Un niño que se alimenta mal cuando es niño, cuando es chico y en los primeros 5 años de vida, ¿tiene las mismas posibilidades de aprender, de desarrollarse y de ser feliz que un niño que se alimentó bien? No. La desnutrición o la malnutrición o la subnutrición, porque muchas veces vemos la desnutrición severa por un caso específico que fallece y demás, pero también hay mucha gente que está subnutrida. Esos chicos no tienen... Hay un estudio que se publicó recientemente en una revista muy prestigiosa, Nature Neuroscience, que muestra que tienen atrofia cerebral, desgaste cerebral, los chicos que están desnutridos. Pero también la pobreza genera un impuesto cognitivo. O sea, alguien puede alimentarse bien, pero si vive en un contexto pobre... Según los datos que conocemos en los últimos tiempos, acá en la provincia de Santa Fe, un 30%. Un 30%. Y lo peor que podemos hacer es negarlo, porque no es problema de un gobierno, ni hay que tomarlo personal, es problema de una sociedad, de una decadencia de la sociedad de décadas, que todos somos responsables, de Argentina y de Latinoamérica, los latinoamericanos y los argentinos somos responsables. Así que lo peor que podemos hacer es como la enfermedad. Si vos tenés una enfermedad y la negás, es lo peor que podés hacer. Así es. Entonces, la pobreza, no solo la malnutrición o la desnutrición, sino alguien que puede comer 4 veces por día y bastante bien, si vive en un entorno de pobreza, eso genera un impuesto cognitivo. La gente pobre tiene un mecanismo de toma de decisiones que la hace perpetuar en la pobreza. O sea, el pobre los recursos cognitivos son limitados de todos. Entonces, vivir en la pobreza te hace pensar solamente en sobrevivir en el día a día, qué comer, qué dormir, y a veces no lo lográs. Entonces no puedes pensar cómo salir de la pobreza. No tenés un estímulo de desarrollo. La pobreza condena a más pobreza. Y por eso los no pobres tenemos que, si somos un país es mucho más que
un montón de tierra con gente viviendo adentro. Los que comemos, los que estamos educados, tenemos estímulos afectivos, tenemos que preocuparnos por nuestros hermanos que están enredados en la pobreza y que si no cambiamos ese entorno van a seguir perpetuados en la pobreza psicológicamente también. Doctor, usted ha dicho en recientes reportajes que le interesaría estudiar el cerebro de Messi y el de Federer. ¿Se pueden encontrar patrones de conducta que también puedan servir para otros estudios? ¿Qué se puede detectar en un estudio cerebral particular? Sí, yo presenté el libro en España hace unos meses y una revista deportiva en Barcelona me preguntó sobre Messi y el cerebro. Y claro, sería la creatividad está muchas veces subestimada en el deporte. Messi, por ejemplo, es un creativo, alguien, y muchas veces uno subestima la creatividad, lo asocia más a un pintor, a Picasso, o a un artista, a un músico, que también son creativos, pero la creatividad en el deporte, y la creatividad no aparece así como espontáneamente. Primero, para ser creativos, hay que tener conocimiento de un área. Susana puede, acá en el programa, hacer cosas creativas para solucionar un problema o para solucionar un silencio o un problema técnico, porque tiene primero conocimiento, el oficio de muchos años. Yo puedo solucionar un problema neurológico porque estudié. O sea, no puedo componer un poema en francés si no sé francés antes. O sea, primero hay una etapa de preparación y los deportistas tienen muchos años de entrenamiento. Luego hay un periodo de incubación, donde estamos obsesivos por una idea. Y luego, cuando descansamos, aparece la idea creativa. Eso se puede estudiar en los deportistas. Segundo, cómo toma las decisiones rápidamente. En milésima de segundo los deportistas tienen que ver al compañero que está en la otra punta del campo de juego. Eso puede ser fascinante para las neurociencias y para mí sería fascinante. Y además, hoy sabemos que en un juego olímpico ganar el oro o el bronce no es diferencia del físico. Los dos llegan iguales. Alguien que ganó el oro en un juego olímpico y el que ganó el bronce no tienen tantas diferencias físicas, pero muchas veces psicológicas. Yo creo que la diferencia de Federer con un jugador 80 del ranking de tenis no es tanto física, sino de concentración, de actitud, y eso claramente está en el cerebro. Usted mencionaba neurológicamente la importancia del sueño hace unos instantes. Bueno, ¿cuáles son los procesos que en la sociedad hoy han ido acrecentando para generar la cantidad de enfermedades que hay de ese tema, en el tema del sueño concretamente? Primero, que dormimos menos que hace décadas. Dormimos como 2 o 3 horas menos que hace décadas. ¿Por qué? La luz artificial. No solo la nueva tecnología como el celular, el iPad o la tablet, sino la luz. La luz nos ha hecho dormir menos. Segundo tema, que mucha gente me dice, no puedo dormir. El insomnio es muy frecuente. La gente dice, no puedo dormir. ¿Y qué haces? Le digo yo en mi consultorio. Y me dice, mirá, me llevo el teléfono, chequeo Facebook, Twitter, emails y veo televisión. O sea, se llevan la oficina a la cama. Y eso va a impedir que se duerma bien, porque primero que hay luz. El teléfono celular, la tablet, el televisor generan luz. Segundo, preocupaciones, porque en la televisión uno ve que un político que uno no quiere ganó una elección, y esto genera, o en el mail uno recibe una noticia que no le gustó, o a un compañero de trabajo que renuncia. Son todas cosas que van produciendo pensamientos y rumiaciones que impiden el sueño. Así que para dormir, muchas veces hay que hacer unas medidas dietéticas higiénicas que llamamos. Primero, no tomar cafeína en las últimas horas del día, desde las 8 o 9 de la noche no tomar nada con cafeína, ni café, ni bebidas gaseosas con cafeína, evitar las cafeínas. No hacer ejercicio físico intenso, hacerlo durante el día, yo recomiendo el ejercicio físico, pero durante el día. Tercero, si hay que leer o mirar televisión, hay que sentarse en un sillón y ver televisión. Cuando uno empieza a tener sueño hay que dormir. La cama es para dormir y para tener sexo. No se puede llevar la oficina a la cama. Evitar la tecnología. Y además, muchas veces cierta meditación o pensamientos tranquilos ayudan a dormir. ¿Por qué? Porque el insomnio hoy, con la gran frecuencia de depresión, ansiedad, de estrés, es muy frecuente. Hoy la enfermedad del cerebro, por esto la gente está interesada. Primero, porque estamos avanzando en cómo funciona nuestra mente, que todo lo hacemos por la mente. Y segundo, porque las enfermedades del cerebro, que incluimos la ansiedad, la depresión y el estrés, son la principal causa de discapacidad en el mundo, más que el cáncer y más que la enfermedad cardiovascular. Y entre las enfermedades del cerebro hay muchísimas que causan insomnio. Yo sé que está muy preocupado por el avance del Alzheimer, que considera la epidemia de los próximos años, teniendo en cuenta que la gente cada vez vive más. Y
va a haber un momento en que una gran porción o proporción de la población tenga o padezca esta enfermedad. ¿Cómo se ha avanzado en el tratamiento del Alzheimer desde la ciencia? El Alzheimer, como bien dijiste, Susana, es una epidemia hoy. Porque el principal factor de riesgo es la edad. Y la gente está viviendo más. La expectativa de vida, gracias a la tecnología médica, a muchas cosas, la gente tiene más expectativa de vida. O sea que el principal factor de riesgo es mayor, que es la edad. Segundo, es una enfermedad del cerebro que produce muerte de neuronas y de las conexiones, primero en áreas de memorias, luego en áreas que regulan la conducta y las emociones, y luego que interfieren con la vida diaria. El tema de curar el Alzheimer, este problema de Alzheimer ya no es un problema médico, es un problema político, económico y social. Los gobiernos no saben qué hacer porque no solo afecta al paciente, sino afecta a todo el entorno familiar. El entorno familiar se deprime, es como cuidar a un chico cuando el entorno familiar no está preparado para cuidar a un chico. No hay que dejar solo al paciente porque puede dejar abierto el gas. Entonces, distorsiona el núcleo familiar. Es una enfermedad, en Argentina, por ejemplo, se calcula que hay 500.000 personas, medio millón de personas con Alzheimer, pero tiene un impacto en 2 o 3 millones porque son entorno familiar. Claro. Entonces, el problema que tenemos hoy para curar el Alzheimer en el mundo científico es que las drogas, los fármacos que se utilizaron en las últimas décadas, se daban cuando estaban los síntomas, cuando ya alguien tenía problemas de memoria. Y hoy sabemos que los cambios en el cerebro preceden a los síntomas, a la aparición de los síntomas, décadas antes. O sea, yo tengo 46 años hoy. Si yo voy a tener Alzheimer a los 70, ya en mi cerebro hay cambios. Claro. ¿Qué medicación va a solucionar el Alzheimer si me la dan a los 70 años y empezó 30 años antes? Así que lo importante es el diagnóstico precoz. Lo importante es tomar estas conductas que hablábamos. Cuidar el sistema vascular, el colesterol, la glucemia, evitar el sobrepeso, cuidar la tensión arterial, estar activo socialmente, hacer ejercicio físico, cuidar el sueño, dormir bien y evitar el estrés. Esas conductas pueden reducir el riesgo cognitivo. Ahora en Colombia hay una investigación en la cual yo estoy involucrado que puede cambiar el rumbo del Alzheimer. ¿Por qué? Porque en Colombia hay una familia, la mayoría de los Alzheimers son esporádicos, quiere decir que se dan por múltiples causas y no se sabe la causa y aparecen después de los 65 años. Pero una mínima parte de los Alzheimer, mínima parte, es familiar, es hereditario. En Colombia se descubrió una familia de casi 4.000 o 5.000 miembros que tiene una mutación genética para Alzheimer. Lamentablemente muchos tienen los síntomas, pero otra gente tiene la mutación genética, o sea que lamentablemente sabemos que va a tener Alzheimer en 2 o 3 años, pero no tiene síntomas. Y ahora estamos dando drogas ahí, fármacos. Sí. Y quizás esto sea la llave para curar a la enfermedad, porque por primera vez hay una posibilidad de dar una droga que puede curar el Alzheimer a personas que no tienen los síntomas. Estamos llegando antes. Quizás esto sea la puerta para curar el Alzheimer y va a venir de la América Latina. Muchísimas gracias, clarísimo. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero el doctor Facundo Manes, por suerte, la verdad que es la persona ideal para comenzar a invitar a nuestros invitados, valga la redundancia, con una picada espectacular que vamos a tener todos los viernes. Así que Facundo Manes, vas a tener la suerte de, antes de irte, probar algo de lo que nos trajeron hoy. Muchísimas gracias. Gustavo. Así es, porque si estás preparando el fin de semana con amigos o si ya estás preparando el Día del Amigo, la previa bien puede ser una picada Paladini magnífica como esta que estamos mostrándote y que vamos a disfrutar ahora nosotros y que podés disfrutar vos junto con tus amigos, con tus parientes o con tus allegados. Así que a disfrutar de la picada Paladini como haremos nosotros en este preciso instante. Feldman está invitado, así que no sé si se quiere acercar. Está protestando mucho ya. ¿Querés empezar el programa? Lo despedimos a Facundo Manes, entonces gracias otra vez por venir. No, gracias a vos y a todo Rosario por el afecto que es y cada vez que pases acá te esperamos. Sí, es un placer.